Saludos, señoras, señores, y bienvenidos a este tiempo para la información, como siempre aquí en Canal Palma del Río. Vamos a hablar hoy con representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista. Tenemos a Alejandro Marco, a Ana Belén Corredera. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, José. Gracias por estar, como siempre, en nuestro estudio para hablar sobre la valoración del pleno del mes de junio. Ya saben, un pleno donde se debatió sobre algunos asuntos de relevancia que vamos a analizar, en este caso con el PSOE. Y en primer lugar, Alejandro, yo le quería preguntar por una primera valoración del tono, de cómo transcurrió ese pleno del mes de junio. Muchas gracias por este espacio, como siempre, José. Pero antes, si me permite, quería trasladar desde aquí nuestras más sinceras condolencias como Partido Socialista y Agrupación de Palma del Río por el triste fallecimiento recientemente de nuestra compañera Rafi Valenzuela, una compañera que ha estado ligada a Palma del Río y ha venido muchas veces aquí a apoyarnos y a pelear por Palma, que ha sido delegada de Cultura provincial, que hasta el año pasado, donde ya la enfermedad no le permitió continuar, fue subdelegada del Gobierno también aquí en Córdoba, y vaya por delante pues nuestro pésame a su familia, recordando también que dentro de su vínculo a Palma del Río, pues su marido, que tristemente falleció muy joven hace unos años, pues tuvimos el orgullo de que fue también compañero del Instituto Antonio Gala, profesor de filosofía, premio de la crítica de poesía a nivel nacional, y en fin, bueno, pues simplemente desde aquí aprovechar pues para expresar nuestro dolor y nuestro pésame por la desaparición de esta compañera. Bueno, nos unimos a esas condolencias a la que ha sido, como dice, su delegada del Gobierno en Córdoba. Y bueno, ya pasando a la valoración del Pleno, el Pleno tiene la verdad que bastante aristas. Por un lado, sí que es verdad que tenemos que celebrar que por primera vez ha habido unanimidad en el apoyo a una moción que se presentó por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida para que se inicie el expediente de revocación de la licencia de obra de la gasolinera. Y en ese sentido, pues tenemos que celebrarlo, puesto que se consiguió que el partido en el equipo de gobierno pues apoyara esa moción. Sí que es verdad que con ciertas enmiendas que se realizaron tanto por parte del Grupo Socialista como por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. En cuanto al Grupo Socialista, la enmienda que planteamos es que nuestros grupos políticos en el Pleno de la Corporación instemos a nuestros partidos respectivos a nivel regional y nacional, e instemos a todos los partidos con representación política en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para que se reforme un decreto ley del gobierno de Mariano Rajoy del año 2013, por el cual de alguna forma se le hurtaba o se les quitaba las competencias en urbanismo a los ayuntamientos, permitiendo que al margen de lo que el Plan General de Ordenación Urbanística de un municipio diga con respecto a la instalación de puntos de suministro en zonas comerciales, que en el de Palma hay que decir que está prohibido por el PGO de Palma del Río, bueno, pues este decreto de Rajoy lo que hizo fue venir a permitirlo, y al ser una ley de rango superior a las normativas municipales, pues tristemente se pudo otorgar esa licencia de obra para posteriormente instalar en una zona comercial que ya digo que el PGO de Palma del Río lo prohibía expresamente, pero al tener esta ley de rango superior del gobierno del PP por aquello entonces, pues tristemente pudimos ver cómo no solamente en Palma del Río, sino en muchos otros municipios de España, pues comenzaron las empresas como Plenoil comenzaron a lanzarse en masa a montar gasolineras en los cascos urbanos y en zonas comerciales de los pueblos. Así que nosotros no nos duele en prenda, a la hora de ponernos al lado de los vecinos, de instar a nuestro propio partido, que es el que gobierna ahora mismo en el Gobierno Central de España, y ponernos delante de nuestros superiores en el partido para pedirles que deroguen ese decreto de ley, de manera que podamos recuperar esas competencias urbanísticas y podamos hacer valer esa prohibición que existe en nuestro Plan General Urbanístico, que es la de que no se puede montar una gasolinera en zonas comerciales. Lo que quedó claro es que había unanimidad en los tres partidos que componen el arco plenario en que no se quiere que se instale una gasolinera en el casco urbano de Palma del Río, que lo prohíbe, como bien decía, el PGO, el Plan de Ordenación Urbana de Palma del Río, y que debido a ese decreto ley, pues bueno, se puede
todavía realizar. También se inició a través de esa moción, o se instó al equipo de gobierno a que se inicie ese expediente para revocar la licencia de esta gasolinera, y el tema gasolinera todavía dará que hablar. Sí, hay que decir que bueno, se consiguió el voto favorable del Grupo Popular gracias a que se aceptó una enmienda que ellos planteaban, en la cual la alcaldesa de alguna manera se descarga de la responsabilidad, porque el redactado de esta enmienda es un poco enrevesado, donde dice que en lugar de decir la alcaldesa de Palma del Río ordenará al departamento correspondiente que inicie ese expediente de revocación, ellos lo redactaron de una forma un poco para protegerse, creo yo, y el enunciado quedaría como: el Ayuntamiento de Palma del Río instará a la alcaldesa a que ordene este expediente, el inicio de este expediente de revocación. Es decir, que según esa enmienda, no es la alcaldesa quien da esa orden, no es la alcaldesa quien insta a que se revoque la licencia de obra, sino que es el ayuntamiento como ente, que no sabemos muy bien si el ayuntamiento se refiere al pleno de la corporación o si el ayuntamiento se refiere al pleno de la corporación y a todos los trabajadores técnicos del ayuntamiento. En fin, que de alguna manera ella, pues con eso se está protegiendo de ser ella quien directamente dé la orden de inicio de ese expediente de revocación de la licencia de obra. Gracias a eso, hay que decir, porque pudo salir adelante la moción, y de lo cual nos alegramos mucho. Veremos el recorrido que tiene, porque sabemos que los expedientes en cualquier ayuntamiento se pueden dilatar pues todo lo que se quiera en realidad. Y lo que pedimos desde aquí es que, además de dar la orden de inicio de ese expediente, le pedimos a la alcaldesa que esté muy encima de ese expediente para que no se eternice en el tiempo, permitiendo que de esta forma pues la otra parte del contencioso, que es la empresa de Plenoil, pues pueda jugar sus cartas y de alguna manera adelantarse a la jugada. Así que le pedimos a la alcaldesa desde aquí que no solamente dé esa orden de inicio de expediente, sino que además que lo supervise personalmente, de que ese expediente se lleve a cabo a la mayor brevedad posible. También estuvo la plataforma gasolinera no presente en el pleno y pudo también intervenir. ¿Cómo vieron esa intervención? ¿Fue favorable para el debate en el pleno? Por supuesto, nosotros además pensamos que fue uno de los factores clave que finalmente hicieron a este equipo de gobierno recular, presentando esa enmienda in extremis. Hay que decir que esa enmienda ni siquiera la registraron por escrito, que nos la dijeron in voce, es decir, de viva voz, justamente al comienzo del pleno. Y creemos que eso fue una improvisación suya, porque ya se vieron, al ver la respuesta ciudadana, al ver ese salón de pleno del ayuntamiento lleno de gente, de ciudadanos y de ciudadanas, de vecinos y vecinas, reivindicando que no se monte allí la gasolinera. Creemos que fue un factor determinante para sentirse presionado y finalmente cambiar su postura para, con esta enmienda de por medio, pues poder votar favorablemente. Creemos que de alguna manera se asustaron un poco al ver tanta contestación por parte de los vecinos. También se trató en este pleno el tema de las colonias felinas, también presente en este pleno la Asociación de Animales de Palma del Río, y viendo... Bueno, se pretendía conseguir una subvención para poner en marcha el proyecto, un proyecto anunciado y demandado por muchos de los vecinos, pero también la asociación pudo intervenir en este pleno, y finalmente se dejó sobre la mesa ese punto para trabajarlo mejor. ¿Cómo lo valora el PSOE? Sí, la verdad es que lo que se aprobaba era un código ético de gestión de las colonias felinas, que es preceptivo, que es obligatorio para poder optar a una subvención del gobierno y para poder ponerlo en marcha, ya que eso pues, es un proyecto bastante ambicioso que requiere de muchos recursos económicos y humanos, y los ayuntamientos por sí solos no tenemos los recursos para poder realizarlo. Entonces, para poder optar a esta subvención hay que hacer la aprobación previa de ese código ético, como digo, de gestión de las colonias felinas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en ese código ético, que nosotros pudimos leer antes del pleno y estudiar para su aprobación, vimos como existía dentro de uno de sus apartados, era un censo de gatos que hay en Palma del Río y de las distintas colonias que se encuentran en distintas zonas de nuestra ciudad. Y en la cabecera de ese censo ponía, entre paréntesis, censo realizado con la colaboración de la Asociación Palma Animales. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando esa asociación tomó la palabra en el pleno y precisamente lo primero que afearon es que no habían contado con ellos para nada a la hora de elaborar ni siquiera el censo ni tampoco, por supuesto, el código ético? Entonces,
nosotros nos quedamos sorprendidos porque eso se contradecía con lo que ellos habían puesto en ese documento que nos presentaban para su aprobación. Por lo tanto, lo consideramos una chapuza, consideramos que en ese documento se estaban mintiendo flagrantemente porque se estaba diciendo que se había trabajado con la asociación y no es falso, pues lo pudimos ver con las declaraciones de su presidenta y por lo tanto pues solicitamos que esto se trabaje de una manera mucho más rigurosa con la colaboración de las asociaciones animalistas y que se pueda llevar a un próximo pleno para solventar todas estas deficiencias que veíamos en ese documento inicial de borrador de código, bueno, borrador no, definitivo, era ya para su aprobación, de gestión de las colonias felinas. Bueno, hubo otros asuntos, temas administrativos, también la aprobación del PFEA, que bueno, dará jornales a personas que están en situación de paro laboral durante el periodo estival, y también ruegos y preguntas, ¿cuáles destacaría? Bueno, respecto del PFEA, decir que es una herramienta fundamental en nuestra sociedad, porque como sabemos el motor de nuestra sociedad palmeña, el motor económico de Palma del Río es el campo, es la agricultura, son los jornaleros, y decir también que gracias al PFEA, y no solo al PFEA, sino gracias a que el Gobierno central de España, el Gobierno de la Nación, ha rebajado el número de peonadas anuales para poder optar a la renta agraria, la ha rebajado a 10 peonadas, pues hay que decir que todos los participantes en esa obra del PFEA van a tener aseguradas esas 10 peonadas, incluso más, y gracias a eso pues vamos a tener un escudo social ante la reducción tan drástica que ha habido de jornales en el campo a causa de la sequía y la reducción de las cosechas. Por lo tanto, celebrar que existan esos programas porque verdaderamente le dan cohesión a lo que es nuestra sociedad y le dan oportunidades a una parte de ella pues que tiene dificultades a la hora de verse incluida. Y en cuanto a ruego y preguntas, destacar un par de ellos. Quisimos preguntarle a la alcaldesa que por qué, sabemos que recientemente, un par de días antes del pleno, había habido una concentración en el centro de salud convocada por la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, de aquí de Palma del Río, y comprobamos con tristeza que no asistió la alcaldesa, pero no solamente no asistió la alcaldesa, sino que no asistió ningún concejal del equipo de gobierno a pelear por la salud de los vecinos y vecinas de Palma del Río y por ese derecho fundamental que nos está hurtando el gobierno de la derecha aquí en la Junta de Andalucía y en aquellas comunidades donde gobierna, desviando todos los recursos de la pública a la privada, porque ellos consideran que la sanidad pública, que la sanidad debe ser un negocio, no debe ser un servicio para los ciudadanos. Por lo tanto, le quisimos preguntar cuál era la causa de que no hubiera acudido ni ella ni ninguno de sus concejales. Y su respuesta, pues la verdad que fue un poco chulesca, bastante soberbia, incluso se reía en algunos momentos, ella y su portavoz, que se sienta a su derecha, el concejal y diputado Antonio Martín, y bueno, pues respondieron con mucha prepotencia diciendo bueno, que la alcaldesa no había ido por problemas de agenda y que sus concejales, pues todos tenían la convocatoria y podían haber ido libremente porque ella no se lo prohíbe, pero hay que lamentar el hecho de que un equipo de gobierno que gobierna en Palma del Río y que tiene que velar por todos sus ciudadanos y sus ciudadanas, independientemente de que sean votantes suyos o no, pues no sea capaz de ponerse al lado de esta plataforma ciudadana que está luchando y peleando para ver si somos capaces de revertir el deterioro tan galopante que tenemos en la sanidad en Andalucía y concretamente en Palma del Río con nuestro centro de salud con menos de la mitad del personal y el hospital que, como sabemos, pues no se puede llamar así porque no tiene los servicios que debe de tener un hospital. Así que, por un lado, destacar esa indiferencia del equipo de gobierno ante los problemas tan graves que estamos teniendo para poder acceder a un servicio que es un derecho fundamental, un derecho constitucional, que es el derecho a la sanidad. En fin. Y por otro lado, también quisimos preguntar por el estado en el que se encuentra la licitación para iniciar unas obras que tienen que hacerse en el pabellón del Instituto Antonio Gala, unas obras que tienen un presupuesto de la Junta de Andalucía por su plan de inversiones 2024 que es de 400.000 euros, pero que, como sabemos, las obras en los colegios suelen hacerse en verano para no interferir con el normal desarrollo de la actividad educativa durante el curso. Y esa obra, que es una obra muy ambiciosa, donde hay que reformar, hay que levantar todo el suelo y ponerlo nuevo, es decir, una serie de actuaciones en ventilación, no es una obra que se puede hacer durante periodos vacacionales de Navidad o de Semana Santa, es una obra que requiere de unos meses para su ejecución. Y nos llama la atención que
no tenemos noticias de que se vaya a hacer esa obra en el Instituto Antonio Gala durante este verano, no ha salido de licitación y por lo tanto quisimos preguntarle al concejal de Educación en qué estado se encontraba eso y si se iba a realizar o no al final en el 2024, a lo cual pues no nos supo ni contestar, nos dijo que se informaría y que ya no respondería. A día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta por escrito y ni verbalmente tampoco. Así que, bueno, eso en cuanto a ruegos y preguntas, pues destacaríamos esos dos. Bueno, también hemos conocido esta semana que hasta Palma del Río llegarán 3 millones de euros para una actuación en el conjunto monumental histórico de nuestra ciudad. Un proyecto que se presentó a Fondo FEDER y que esos 3 millones de euros son íntegros, no tiene que poner el ayuntamiento nada y se destinará, como decimos, a remodelar el casco histórico para uso turístico. Ana Belén Corredera, cuando hablamos de este proyecto, ella estaba en la Concejalía de Cultura, en el Patronato de Cultura, y me gustaría preguntarle por este proyecto que ahora llega hasta Palma del Río y que se consiguió en la anterior legislatura, ¿no es así? Ahí está, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que estos días hemos tenido noticias ya de que por fin ese proyecto va a llegar a cabo y la verdad que es una noticia muy positiva para Palma, en la que todos podemos sentirnos orgullosos porque son 3 millones de euros que se van a invertir en Palma del Río, tanto en su patrimonio y que por supuesto van a revertir o deben de revertir en todas las empresas palmeña, gracias al trabajo del equipo de gobierno anterior, del equipo de gobierno socialista anterior y gracias también a los fondos europeos que nos llegan al gobierno de España y que a través del Ministerio Socialista, del gobierno socialista del gobierno de España de Industria, Comercio y Turismo, pues Palma del Río va a poder disfrutar de esa inversión de 3 millones de euros que a través del proyecto que se llama Un Paseo por la Villa y que va a poner la guinda a todos esos años de inversión que desde el gobierno socialista se ha hecho en Palma para recuperar el patrimonio y ponerlo en valor tanto a nivel turístico como cultural y por supuesto económico, así que es una gran noticia para Palma, por supuesto. Ustedes afeaban en redes sociales que el equipo de gobierno del PP se estaba atribuyendo este proyecto como suyo. Sí, y lo afeábamos no por el hecho de que se le atribuyan a unos a otros, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, lo importante es que el proyecto se haga de manera correcta y que repercuta en el beneficio de Palma. Lo que a nosotros nos preocupa es ese afán del equipo de gobierno actual del Partido Popular, de este equipo de gobierno de derecha, de apropiarse de esa herencia que tanto criticaban a su llegada, ¿no? Que se encontraron de esa herencia, atribuírsela como propia, simplemente para tapar la absoluta falta de gestión que hacen ellos de los recursos y de los recursos que llegan a Palma del Río. Nos preocupa muchísimo que después de un año, algo más de un año ya, los únicos proyectos que se van anunciando son los propios que ya se venían gestionando por el equipo socialista anterior. Es muy importante que la ciudadanía tenga claro que todo lo que se está anunciando, presentando a bombo y platillo con muchísima emoción y todo este tipo de cosas, ya venía hecho. Y que este equipo de gobierno, que tenía la confianza con una mayoría absoluta por parte de todos los ciudadanos, no ha hecho hasta el momento absolutamente nada. Entonces ahora lo que nos preocupa es básicamente eso, el interés absoluto de ocultar esa falta de gestión absoluta, apropiándose de esa herencia que por otra parte pues también afearon muchísimo y criticaron muchísimo por lo que le había dejado el Partido Socialista de los equipos de gobierno anteriores. Y además esto va a seguir pasando, es una cosa que no nos sorprende porque lleva pasando durante todo este año, pero además nos tememos que va a seguir pasando porque quedan muchísimos proyectos que se consiguieron con la gestión del gobierno socialista anterior y que van a llegar a Palma. La instalación de placas fotovoltaicas en la EDAR, en la ETAP, en el pabellón polideportivo, la rehabilitación de los baños de la antigua piscina municipal en el paseo, que también se planificó para que se revirtieran en las asociaciones de Palma, la rehabilitación del Sénica 2, del otro edificio que hay junto a ese centro de emprendimiento que también dejamos terminado con el reglamento aprobado y que aún sigue después de un año vacío y sin visos de que se ponga en funcionamiento por este nuevo equipo de gobierno. Todos esos proyectos han sido gestionados, trabajados y conseguidos por el equipo de gobierno anterior, que van a ir llegando con una alegría inmensa y que, insisto, en que no es un afán de que se le reconozca a unos a otros, lo importante es que se haga. Lo que nos preocupa es que eso va a tapar
intentan que se tape e engañar a los palmeños vendiéndolo como una gestión propia cuando ellos no han hecho hasta ahora. Que podamos recordar así brevemente, pues el único proyecto que podemos recordar anunciado bombo y platillo fue ese famoso plan de choque de limpieza a su llegada, y no hace falta entrar mucho en la discusión de cómo se encuentran las calles y los barrios de Palma del Río. Bueno, lo que sí es real es que esos 3 millones de euros llegan hasta Palma del Río para el conjunto histórico, para modernizar la iluminación artística, para instalar una pasarela en el adarve de la muralla medieval, para recuperar el edificio de caballerizas. ¿Cómo lo ve el Partido Socialista? Es un proyecto muy ambicioso que dotará de mayores recursos turísticos a la ciudad, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, muy rentable a medio plazo para nuestro pueblo, y por supuesto que necesita una capacidad de gestión importante. Yo, antes de terminar con el análisis, sí me gustaría aprovechar para volver a agradecer el gran trabajo que hicieron los técnicos que estuvieron trabajando en ese proyecto, tanto los técnicos de cultura como Antonio Raso como arquitecto, Luis Feder y María Peinado del equipo, Luis Vázquez, que siempre le pongo el apellido Feder porque están tan integrados y tan comprometidos con los proyectos europeos que siempre me confundo. Luis Vázquez y María Peinado del equipo Feder, que hicieron un trabajo enorme, y Alonso Santiago como técnico de turismo, que estuvieron trabajando en ese proyecto. Y por supuesto es un proyecto que, como decía, va a poner la guinda a todos esos años de inversión por parte del equipo socialista anterior de todo el patrimonio. Es muy importante que la ciudadanía sepa que ese proyecto de 3 millones de euros viene orientado exclusivamente a espacios públicos, es decir, que deben de repercutir en todos los espacios que son de todos, plaza, y todo lo que está en el entorno del BIC, nunca en propiedades privadas. Y que sobre todo lo que nosotros también pedimos desde aquí es que se haga una gestión muy eficiente y que se trabaje enormemente para que el beneficio íntegro de esos 3 millones de euros repercuta en empresas de Palma, en pequeñas empresas de Palma, en medianas pequeñas empresas de Palma, que necesitan cada vez más y aún más desde la llegada del gobierno del Partido Popular a nuestra ciudad, por mucho que anunciasen en ese momento que miran por los empresarios y por la economía palmeña, pues necesitan esa inversión por parte de su ayuntamiento. Pues es alguna de las noticias que hemos conocido recientemente, que también queríamos comentar con el Partido Socialista y ver su opinión y su valoración. Bueno, pues hemos analizado un poco la actualidad de ese pleno del mes de junio, de las últimas noticias llegadas hasta la ciudad. Me queda agradecer, como siempre, la presencia de Ana Belén Corredera, de Alejandro Marco, portavoces del Grupo Municipal del Partido Socialista en Palma del Río. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, José. Y si me permite, una última cosa que queríamos expresar aquí públicamente, nuestro apoyo a los medios de comunicación aquí en Palma del Río, como sois vosotros, como pueda ser la radio, como pueda ser la prensa escrita, porque sabemos de las dificultades que estáis atravesando ahora mismo, por problemas de gestión que hay en que salga una licitación que debe salir, y conocemos de primera mano, sabemos, además es público en redes sociales, que bueno, esto está suponiendo grandes problemas a pequeñas empresas como podáis ser vosotros, pues porque se está acumulando, entre que sale la licitación y no, pues sabemos que se están acumulando ahí una serie de facturas sin pagar, una deuda que no todas las empresas son capaces de asumir con medios propios, y que os deseamos, por supuesto, que se resuelva favorablemente para todos lo antes posible, y ponernos a disposición nuestro grupo municipal y nuestro partido para ayudaros en cualquier cosa que podáis necesitar, si está en nuestra mano. Pues muchísimas gracias por la parte que nos toca, gracias por ese apoyo. Nosotros lo dejamos aquí, muchísimas gracias a ustedes. Continuamos, como siempre, con la programación habitual de esta casa, de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.